10 películas cristianas que no puedes dejar de ver. ¿Cómo estás? Te voy a dar la lista de 10 películas de las muchas que hay en cartelera o han pasado los años pero no han pasado de moda, que es importante que como creyente tú puedas ver. Y empezamos la lista. Tú me dejas en los comentarios si la viste, no la viste, o qué piensas de ella, o qué parte te impactó más de dicha o determinada película. La primera, Cuarto de Guerra. Esa película fue cristiana, fue lanzada en el 2015 y narra la historia de Elizabeth, una esposa cansada de un matrimonio deteriorado, de un matrimonio dañado con su esposo, tenía una pequeña, y ella estaba más que nada culpando al esposo, porque a veces así somos las mujeres, y en no querer asumir la responsabilidad señalaba a su esposo como el causante de todo lo que le estaba ocurriendo y estaba a punto del divorcio, hasta que llega a su vida Clara, una mujer enviada por el Señor para poder guiarla en esto de cómo tenemos que orar por nuestro matrimonio. Ella no sabía lo que era buscar a Dios, como realmente nos cuenta esta película Cuarto de Guerra, y ella aprende a través de la vida de Clara cómo ser responsable de su parte y ser la ayuda idónea correcta para el esposo. Bueno, pues cuenta la historia de que ella tiene todo un proceso, levanta en su casa un cuarto de guerra, separa en su armario un espacio y ella levanta un altar, lo que yo siempre digo. Esta película es tan bonita que inclusive en esta plataforma y en la otra hemos hecho un especial y un resumen, pero voy a ir más rápido. A ver, ella le cree a Dios, levanta un movimiento, un cuarto de guerra, fotos, peticiones, oraciones para su esposo, y al final de la historia Dios llega a tocar el corazón de su esposo y ella logra ser feliz. Pero ¿sabes qué más me impacta esta película? Cuando ella en un momento toma la autoridad como hija de Dios, reconociendo que lo que estaba pasando de alguna u otra manera era para purificar su fe, y se levanta un día, toma la autoridad y echa fuera al diablo de su casa. Dice: yo en el nombre de Jesús te echo fuera, tú no tienes parte ni suerte sobre mi matrimonio, y comienza a clamar ayudada por esa autoridad que tú y yo muchas veces tenemos que tener. Ella no fue sencillo para Elizabeth vencer todas esas dificultades, pero tuvo una Clara a su lado, una mujer como Clara que fue de ayuda para ella. Y al final se cumplen los deseos de su corazón. Reflexión de esta película: una mujer que no ha orado, una esposa que no ha clamado, que no ha levantado un cuarto de guerra, un altar en su casa para su matrimonio. Hermana, la oración no es nuestra última opción, es la única opción que tenemos. Es un arma para pelear las guerras y batallas espirituales que tenemos. Mira la película Cuarto de Guerra, y si ya la has visto, cuéntame en los comentarios qué te pareció. Segunda película, A Prueba de Fuego. Acá ya no es la esposa, acá es el esposo, un hombre que cansado, harto, violento verbalmente con su esposa, se cansa de la situación, culpa a la esposa de todo lo malo que le ocurre, y llegan al punto de deteriorar tanto su matrimonio que solamente quedaba el divorcio. Ella estaba dañada, herida por el esposo, pero aquí quien cobertura de manera espiritual al hombre es su papá, porque era un papá de fe, un hombre cristiano que le dice a su hijo: pero mira, hijo, intenta recuperar tu matrimonio. No, ella es insoportable, no la soporto, no la tolero. Pero este hombre, que era bombero, se deja guiar por su papá, comienza a leer la Biblia, porque es la relación con Dios lo primero que se había roto en su vida o nunca la había tenido. Comienza a orar, a clamar a Dios, y en este proceso de los 40 días, él logra tener un encuentro con el Señor. Él logra que la palabra entre a él y él comienza a enamorarse de su esposa, a amarla, a ver las cosas buenas. Amén. El amor verdadero requiere sacrificio, y a veces creemos que amar simplemente es eso que el corazón late o esos pajaritos en el estómago. No, mira la película A Prueba de Fuego, que se estrenó en el 2008, que habla del amor verdadero que requiere sacrificio. A veces tú y yo como esposas o como esposos vamos a tener que morir para que nuestro cónyuge pueda crecer en las cosas de Dios. Y esto le pasó a este hombre Caleb en la película A Prueba de Fuego. Así que mírala porque está muy buena. Tercera película, y esa la vi hace poco con mi esposo, La Forja. Fue estrenada en el 2010, que tiene como participantes o como autores, o no, de a la hermana de Elizabeth y a la señora Clara, nuevamente, la de Cuarto de Guerra. Acá habla de un hombre, amén, que es un entrenador, que entrena a personas. Él había perdido a su hijo, y a causa de esa pérdida, él sensibiliza su relación con Dios y se dedica a discipular
a personas. Estoy hablando de La Forja, una gran película en la cual una mamá, la hermana de Elizabeth, porque continúa del cuarto de guerra, tiene un hijo adolescente irreverente, malcriado, obstinado, terco, hasta que llega a la vida de su hijo este hombre. Amén, que lo ayuda en su desarrollo, en su discipulado, hasta forjar en él algo grande. Y llega el día que toda mamá anhela que este jovencito es tocado por Jesús, es tocado por Dios. Y a mí me impacta esta película La Forja, el momento en el cual el niño, después de haber tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, clama y ora y le dice a su mamá, al Señor, Señor, acuérdate de mi mamá. Señor, acuérdate de ella porque ella ha orado por mí. Y al otro lado de la película se ve a la mamá clamando y orando a Dios porque su hijo había por fin sido tocado por el Espíritu Santo. Esta película es muy buena, puede cambiar la vida de una familia, así que mírala también. Luego, como cuarta película, tenemos Reto de Valientes, estrenada en el 2011. 4 amigos policías enfrentan desafíos personales, familias diferentes, que los llevan a comprometerse con Dios para ser padres responsables. ¿No sabían? Aprendieron en este reto de valientes. Cada uno enfrenta pruebas diferentes que los transforman como líderes, amén, espirituales para su familia. Es un legado eterno que dejan a sus hijos. Dios llama a los padres a ser los pilares espirituales. Reto de valientes es una película muy buena para aprender a ser conforme a la palabra, cómo debemos ser direccionados como padres responsables delante de nuestros hijos, pero delante de Dios también. Así que mírala tú, está muy buena. Quinta película, La Cabaña. Con esta película he llorado. Tremenda película. Habla de Mac, un hombre consumido por el dolor y la pérdida de su hijita menor. Es muy fuerte la película. Y él se siente traicionado por Dios. Él siente que Dios no merece su amor porque le arrebató a su hijita preciosa. Y él, a raíz de la pérdida de su hija, todo se echa a perder. Ya no le tomaba en cuenta a su esposa ni a su otro hijo. Él sintió que era responsable de no haber cuidado a su hija. Y es todo un proceso. No te la quiero espoliar, no te la quiero porque quiero que la veas. Si tú la has visto, cuéntame en los comentarios. Esta película nos narra que aún así en el dolor, Dios siempre está ahí. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Aunque el dolor y el resentimiento parezcan insuperables, mírala porque es tremenda, por favor, amén. Parezcan insuperables, Dios siempre está dispuesto a sanar y a restaurar nuestras heridas. Muy buena película. Siguiente película que seguro la mayoría la hemos visto, La Pasión de Cristo, estrenada en el 2004. Yo diría una película sumamente cruda, sumamente realista, y cuando la vi por primera vez me tocó mucho el corazón. No paré de llorar y de ver el gran dolor que cargó Jesús por nuestras vidas en la cruz. Narra la historia de Jesucristo en sus últimos días de vida, iba camino a su crucifixión, y si bien es cierto, dicen que es muy cruda, muy real, pero por ahí algunos eruditos dicen que no se parece, sinceramente, no llega a la realidad que en cierto vivió Jesús antes de ir a la cruz. Fue tremenda. Y la parte que más me impacta de esta película, de toda porque es tremenda, es cuando Jesús está cargando la cruz. Escúchame, está cargando la cruz y lleva la cruz en sus hombros, y María, su madre, lo ve. Y él se cae, tropieza y se cae, y la cruz cae encima de él, un gran dolor. Y ella remonta al pasado cuando Jesús era un jovencito, un niño, y se caía, y ella iba corriendo y lo rescataba. Una muestra fiel del gran amor que las madres tenemos por nuestros hijos, y el verdadero amor que Dios tiene por la humanidad, porque por ese amor a ti y a mí dio a Jesús a que pasara todo ese proceso que a veces nosotros echamos en poco cuando pecamos sin conciencia de lo que estamos haciendo. Así que te animo a ver esta película, La Pasión de Cristo, tremenda película, muy buena. Mel Gibson fue el productor, el autor y todo el que creó, y dirigida por él. Así que mírala, no te la pierdas. Y si ya la vistes, cuéntame en los comentarios qué parte te impactó más. Seguimos, Cicatrices. Estrenada en el 2005, una desgarradora historia de un matrimonio conflictivo, peleón. Él le echaba la culpa. Los dos estaban acá prácticamente fuera de la voluntad de Dios, se peleaban sin importar inconscientemente que su hijito pequeño veía todo, hasta el punto de que el niño perece. Llega a perecer
tú la has visto, Cicatrices, película mexicana, tremenda, de un dolor profundo de una madre, de un padre, pero aún así en lo destruido para los ojos del hombre, Dios hace algo nuevo. Este niño perece, pero al rato esos papás logran conocer de Dios, se arrepienten de sus malas actitudes los dos y vuelven a unirse y ella después espera otro bebé. Sé que nada puede reemplazar el amor de un hijo que se perdió, pero mira, Cicatrices es tremenda, refleja el sufrimiento de un testimonio, cómo ellos sufren, pero la gracia de Dios pudo restaurar sus matrimonios. Milagros del Cielo, octava película estrenada en el 2016, tremenda película, basada en la historia real de Annabel Bean. Esta película relata cómo una niña con una enfermedad incurable experimenta un milagro tras un accidente que la sana por completo. Yo la he visto, la del árbol, cae de cabecita, es tremenda la película. Tampoco te la quiero hacer spoiler, pero quiero que la veas, amén. La fe inquebrantable de su mamá, por eso mujeres de Dios, madres, ¿cuánto creemos que Dios puede hacer un milagro? Esta mamá, es una historia real, cuenta que ella le creyó a Dios y vio los milagros del cielo cumplirse en su vida. Esta película fue estrenada en el 2016, que habla de los milagros, y ese mismo Dios de la Biblia, de la película de historia real, sigue siendo el mismo Dios que tú y yo tenemos, así que sigue haciendo milagros. Cuéntame si tú la vistes. ¿Qué te pareció? ¿Qué te impactó de la película Milagros del Cielo, donde cuenta que los propósitos de Dios siempre serán perfectos? Novena película, Hasta el último hombre. Esta también la vi con mi esposo. Es bueno ver películas cristianas en compañía de tu familia. Aprovecha estos tiempos de vacaciones de los chicos y mira una película apta para toda la familia. Hasta el último hombre, estrenada en el 2016, habla la historia real, porque es real, de Desmond, un médico militar cristiano que recibe de parte de Dios el salvar a sus compañeros de guerra hasta el último hombre, y él va, trepa, sube, baja, manda a la gente, se arriesga, porque Dios le había dicho que rescatara hasta el último hombre. Recién ahí, cuando los compañeros de guerra vieron que él había obedecido la voz de Dios, recién ahí todos comienzan a orar y a clamar a Dios. También no te la quiero espolear, quiero que tú la veas. Se llama Hasta el último hombre, es una buena película que me quebrantó y me hizo ver también la perseverancia al oír la voz de Dios. Y por último, la 10ª película, La cruz y el puñal, que es antigua, tiene mucho tiempo de haber sido estrenada, y fue en el 1970, antes que yo naciera, que narra la historia de David Wilkerson, un hombre, un pastor que recibe el llamado de Dios por medio de una noticia, de un noticiero en la televisión, donde vio que hombres estaban perdiendo, sumidos en el alcohol, en la adicción, y este hombre va y los visita a Nick, un hombre que era líder de pandilla, que estaba en malos caminos. Y este David Wilkerson recibe el llamado de Dios y va y le predica. Pero este hombre Nick no quería saber nada de él. Estaba reacio, no quería. Y él, un momento, Nick le dice, no te me acerques porque te voy a partir en 1000 pedacitos. Y David Wilkerson le responde, está bien, hazlo. Pero cada pedazo de mí dirá que Dios te ama. Tremenda película. Y de ahí provengo yo, te cuento. La iglesia en la que me congrego empezó en Estados Unidos a través de la vida de Nick. En esta historia, Nick Cruz, de la película La cruz y el puñal. De ahí él predicó al pastor, de mi pastor, y luego a nosotros aquí en Perú. Desde ahí viene la historia de la iglesia en la que me congrego. Así que esta película, no te la pierdas, es tremenda, que responde al llamado de Dios. Espero que estas películas las puedas ver, son cristianas, edificantes, doctrinales, no se aleja de la verdad de la palabra. Y bueno, si tú tienes alguna otra por ahí que te haya gustado y yo no la haya nombrado, a ver, cuéntame en los comentarios qué película cristiana tocó tu vida aparte de las que te he contado, y si son estas, pues te leo en los comentarios. Que Dios te bendiga, nos vemos hasta la siguiente, bye bye.